Todo análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial, con el contador público Óscar Gutiérrez. Días, ya estamos cerrando el mes de febrero. El segundo mes del año. Parece ser que los compromisos se van cumpliendo, las personas se están vacunando. Hoy en la mañana veíamos noticias de las personas que se estaban vacunando, las que no también, pues inconformes. Sin embargo, ahí van las cifras y los resultados de esto, que esperamos sea en beneficio de las personas. Hoy tenemos un tema muy importante para el sector empresarial, un tema que ha pasado de mucho ruido a menos. Parece ser que no le estamos dando la importancia, todos los ciudadanos mexicanos, quienes consumimos energéticos, porque probablemente ni nos queda claro bien cuáles son los que están regulados por esta ley, ley de energía. Usted sabe que en fechas recientes se pasó a la Cámara de Diputados, la Cámara que se encarga de revisar este tipo de reformas. Y bueno, la reforma que se aprobó, prácticamente tal cual, sin observaciones, tal cual, sin quejas, tal cual, sin manifestaciones, más que del extranjero. El extranjero, hoy vemos las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, los tratados de México, Estados Unidos y Canadá, los tratados que existen, las organizaciones para la cooperación para el desarrollo económico, nos hacen una serie de recomendaciones a nosotros país, de que reflexionemos si el rumbo que estamos tomando es el correcto. Y aquí vale la pena reflexionar, entonces, ¿qué está pasando? Y quisimos dedicarle tiempo a que analicemos si vamos por el camino correcto, si entendemos cuál es el camino por el que estamos siguiendo, si tenemos la información suficiente para tomar estas decisiones y si nuestros legisladores están preparados para lo que viene y cómo vamos a vivir en base a estas decisiones que se están tomando, porque probablemente pues hoy vemos la cuestión del alza de la gasolina, ¿no? Que es lo más inmediato por quienes nos trasladamos de un lugar a otro. Hoy el home office y esta cuestión del trabajo en casa ha permitido que no haya un desembolso por estos recursos, pero sí en la energía eléctrica. Y es lo mismo, al final la energía eléctrica, que tiene un costo, usted la termina pagando. ¿Y cuál es el precio que usted está pagando por su energía eléctrica? Usted pensará, es que estoy consumiendo más energía eléctrica. Revise sus recibos, y bueno, si tiene alguna pregunta, háganoslo saber aquí en el chat, que para eso lo tenemos, porque hoy vamos a tratar este tema, no nada más de los combustibles que se están utilizando, que ya no se utilizaban o que se están quemando para producir otro tipo de energía. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Y bueno, como usted sabe, cada semana salimos a la calle a preguntarle a las personas si saben qué está pasando con la energía eléctrica, con el sector energético, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a... ¿Sabe que ya hay una nueva reforma energética en puerta? No sé, oiga. Sí. ¿Sabe si hubo apagones de luz en varias partes de la República? Sí hubo. Sí, en 29 estados, según escuché. ¿Sabe si con esta reforma la gasolina, la luz o el gas bajará? No creo. Pues esperemos, y sí, así sea. Según tengo entendido, no. Subirán. ¿Sabe que la energía eléctrica, el gas y la luz ha subido en lugar de bajar? Sí. Sí. Así es, sí me he dado cuenta en los recibos. ¿Qué opina de que no se promuevan las energías renovables en este gobierno, como el sol o la energía eólica? Pues que estamos desaprovechando demasiado los recursos naturales.
No, pues sí está malo porque de ahí depende mucha gente. Pues está mal porque nos están encareciendo la energía que estamos consumiendo y las energías limpias pues no están permitiendo que se desarrollen. Ya escuchó, el lugar más alejado de la ciudad, salimos hasta allá a preguntarles y hasta allá sienten la afectación, muchos porque estamos ocupados, destinamos una cantidad de recursos, nos movemos menos, pero vamos a ver qué está pasando. A ver, hoy tenemos en el estudio al recién estrenado presidente de Coparmex en Aguascalientes, el Centro Empresarial de Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, sede Aguascalientes, el licenciado Juan Manuel Ávila Hernández. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Y felicidades que Coparmex también está estrenando presidente, un presidente joven, muy activo, te vemos en las redes sociales. Y bueno, este es un tema que tú conoces, que incluso Coparmex tiene una comisión de energía que está pugnando por mejores prácticas, no solamente legislativas, sino también desde el punto de vista empresarial, que es algo muy importante que las empresas también sean conscientes de este tema y el tema ecológico y todo esto. Sin embargo, hablando de esta cuestión de la ley energética, ¿qué es? ¿Y de qué se trata esta reforma? ¿Qué fue lo que se cambió en relación a la que ya había? Bueno, pues esta iniciativa preferente, que así es el término, porque es una iniciativa que lanza el presidente, no se origina en la Cámara de Diputados. Okay, no fue una investigación. Exactamente. Entonces esto es un tema donde el presidente dice, y lo vimos el año pasado, caso concreto el 15 de mayo, con este decreto que publica la Secretaría de Energía, en caso de la Secretaria Rocío Nale, donde buscan, y ya es el segundo intento, ¿no? Son varios intentos, el cambiar las reglas del juego dentro de la ley de la industria eléctrica. Ahora, ¿eso cómo nos afecta o qué quiere decir, ¿no? Estos cambios en la ley de la industria eléctrica? Bueno, lo que busca precisamente es premiar ciertas fuentes de energía sobre otras, ¿no? Nosotros hoy tenemos algo que se le llama despacho económico, es decir, las fuentes más baratas, si es el sol o el viento o el gas o lo que sea. O sea, realmente la ley no especifica, no dice quiero que entre primero la solar, dice quiero que entre primero a inyectar energía a la red, la más eficiente, la más económica. De donde se produce la energía. Exactamente, sí, de la fuente con la que generamos energía, que entre primero a generar la más barata. Y se puede llamar como tú quieras. Están premiando precios, ¿no? Y ahora este cambio es, no me importa el precio, sino que a mí me importa que entren estas, que son las fuentes que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso muy concreto, y lo vimos el año pasado, pues el tema de quemar combustóleo, ¿no? O sea, de ahí viene el origen de todos estos cambios. O sea, contaminar. Exacto, inclusive hace una semana, el domingo, en la ciudad de Salamanca se decretó una contingencia ambiental, ¿no? por el tema de las partículas contaminantes en el ambiente, ¿no? Y esto era pues derivado de una termo que hay ahí que genera con combustóleo. Pero mira, el mejor ejemplo, y lo hablamos en su momento en mayo, ¿no? Cuando salió esta también intentona este decreto para cambiar las reglas de la ley de la industria eléctrica, lo veíamos porque estábamos en plena pandemia y entonces resultaba que a pesar de que la Ciudad de México y todo el Valle de México estaba parado, estaba apagado, ¿no? La gente no estaba saliendo en ese entonces, la contaminación se redujo nada más un 5%. O sea, es decir, el 95% de la contaminación que hay en la Ciudad de México no es por el tráfico, es por la termo que está en Tula, que genera con combustóleo, ¿no? Qué interesante análisis, porque eso me lleva a la siguiente pregunta, si esto está ligado al tema de los apagones, que recientemente las amenazas, vivimos un pánico de que la Comisión Reguladora de Energía, cualquier cantidad de personas, autoridades diciendo prepárese, no use la energía eléctrica, va a haber cortes constantes. ¿A qué se debe estos apagones? ¿Está ligado a esto? Sí y no. Fíjate que como dicen, ¿no? El timing, ¿no? La precisión de los tiempos
hace que esto se exacerbe dentro de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Hay un frente frío que llega a Estados Unidos, un vórtice polar, que genera estas temperaturas en el estado concreto de Texas, que desde 1949 no se registraba, ¿no? Okay. Entonces, eso es un tema que no tiene nada que ver con esta administración. O sea, la administración federal no generó un vórtice polar, ¿no? Exacto, sí. Claro, eso sí no. Lo que sí generó es que desde hace 3 años hay una política pública para almacenamiento de gas. No importa si el gas viene de México, de China, de Perú, de donde tú quieras, de Estados Unidos. México, por ser el país que es y tener la red de gasoductos que tiene y el número de plantas de generación en el país que utilizan gas natural que tiene y los procesos industriales que utilizamos en el país que requieren gas natural, debemos tener una política pública de almacenamiento de gas por 5 días, así como tenemos lo de las gasolinas. Sí. Sin embargo, esta administración en 3 años no ha hecho nada al respecto. No solo no ha hecho nada, ha hecho todo lo posible para que no tengamos almacenamiento de gas natural. Ok. Y entonces la falta del gas es una cuestión de política pública. Exactamente, porque este tipo de situaciones, inclusive si uno lee el documento de la política pública de almacenamiento de gas natural, ve que para llegar a ese número de 5 días se corrieron 4 escenarios. Y uno de esos 4 escenarios es justamente el que pasó. O sea, ya se había hecho el trabajo de analizar la situación eléctrica y de gas natural del país, entre otras cosas, y los fenómenos climatológicos que podemos estar viviendo, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues para nadie es sorpresa, ¿no?, el cambio climático. O sea, vemos huracanes más intensos, vemos este fenómeno en el estado de Texas, o sea, todo esto es consecuencia de la contaminación que generamos. Entonces, y por eso las políticas públicas mundiales van hacia la protección de la ecología. Exacto. Y nosotros vamos para el otro lado. Exacto. Fíjate que lo que tú dices es sumamente interesante. Y yo es la reflexión que me permito siempre compartir cuando me invitan a espacios como el tuyo, que siempre lo agradezco, Oscar. Muchas gracias siempre por invitarnos. Aquí la reflexión que quiero yo dejar sobre la mesa es: las acciones que está tomando el gobierno federal hoy, ¿hacia dónde nos llevan? Nada más es una pregunta muy simple. El auditorio cree, y el público en general cree, que el regresar a utilizar combustóleo, que apostar por petróleo, que Pemex sea el gran motor del país, cuando es una empresa que desde que entró esta administración ha perdido $1.200.000.000.000 de pesos. Es más del 25% del presupuesto público federal. Fíjate. Y esa es la apuesta del gobierno. Ahora, nosotros... ¿Y lo ha perdido? ¿En qué se lo ha gastado? Pues en que realmente pues no conocen el sector energético. O sea, tienes un director de Pemex que es un ingeniero agrónomo. Yo creo que eso ya dice mucho. Entonces, apuestas en sentidos contrarios a la lógica, entre un sinfín de cosas que pues nos llevan a hacer esta reflexión. Bueno, todas estas decisiones, ¿a dónde nos van a llevar? O sea, sin filias y fobias. Esto es lo que encamina a México al futuro. Los demás países, ahorita que tocabas el tema del medio ambiente, ¿están yendo hacia allá? ¿O nosotros hacia dónde estamos yendo? ¿Nos estamos anclando en el presente? ¿O inclusive estamos caminando hacia el pasado? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Y yo creo que la respuesta es muy obvia. Porque estás hablando de rentabilidad. Hoy vemos a cualquier cantidad de gobiernos que dice, vamos a analizar la rentabilidad de las acciones mismas de políticas públicas que realizan. ¿Esta paraestatal está encaminada a un endeudamiento incosteable o hacia dónde va este tema del gasto excesivo, pérdidas irracionales? Que tú hablas ya de un 20% del presupuesto federal, o sea, de lo que el Estado recauda en todos sus programas, todas sus acciones, el 20% lo pierde una empresa y es del Estado. Exacto. Y aquí no es un tema ideológico que bueno, pues en México siempre nos han manejado una historia romántica de que somos un país, una potencia petrolera y que la soberanía con el petróleo. Y yo creo que ahí tenemos conceptos primeramente confundidos y bueno, se entiende porque así siempre nos lo han hecho creer. O sea, es parte de la ideología que construyó a este país, pero no porque sea parte histórica, quiere decir uno que sea tal cual nos la dicen.
ni que sea correcto. Entonces ahí es donde está Porque el tema. fíjate, esto me lleva a la siguiente reflexión, porque durante el proceso, que fue muy corto, por cierto, de la discusión de esta reforma, porque se aprobó fast track, como le dicen ahora, porque se dice era necesaria. Y ahora que lo mencionamos, ¿necesaria para qué? Porque en vez de incentivar que las personas produzcan energía y la vendan barata a la red y no la paraestatal tenga que estar costeando más caro y contaminando más. Pero hay un comentario que hicieron los legisladores en los medios de comunicación que quiero que nos aclares. Ellos decían que las personas que tenían, por ejemplo, este tipo de conductas, no sé, huertos solares, incluso paneles arriba en su casa, que se estaban aprovechando de las redes y de la infraestructura de la paraestatal. ¿Qué significa esto? Porque esta fue la principal razón, ¿no? Incluso la molestia de algunos. Oye, es que no están pagando nada y tú estás usando la red de la energía del Estado y no estás contribuyendo, no hay costos, etcétera. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí hay que puntualizar porque es un tema que se ha venido promoviendo prácticamente desde mayo del año pasado, cuando empezó todo esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo o por qué dicen eso? Bueno, los parques solares y granjas eólicas de los permisos legados, que son los permisos previos a la ley de la industria eléctrica y que se dan en el marco de otra ley que era la ley de aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, o sea, un nombre muy largo, pero los permisos que se dieron bajo esa ley, que es previa a la reforma energética del sexenio anterior, tenían un componente donde te permitía, diferente ahora y diferente a lo que marca la ley de la industria eléctrica, generar en Oaxaca, por ejemplo, y pagar un porteo estampilla, ¿no? Entonces tú pagabas un peaje eléctrico económico, no regalado, no subsidiado, económico, y tú podías generar en Oaxaca y que tus consumidores, tus centros de carga, o sea, donde tú estás consumiendo energía, pudieran estar en Mexicali o en Monterrey o en Aguascalientes, ¿no? Y entonces el mandar la energía tenía un mismo costo. ¿Esto por qué se dio así? Se dio por dos motivos. Una política pública de transición energética. El Estado mexicano dijo, yo no tengo dinero para lograr mitigar la huella de carbono. Entonces, como una prebenda para que los inversionistas lo hagan, porque yo no voy a tener el dinero, ni la tecnología, ni la capacidad, pues les voy a dar un costo preferente para que transporten la energía. Pero no solo eso, le voy a pedir a estos inversionistas, bajo este esquema de esta ley, que ellos inviertan en la infraestructura. Ok, ahí hablas de inversión. Exacto, entonces... ¿Local o extranjera o de todos lados? Extranjera en su mayoría, local también en algunos casos, pero bueno, porque también esto es parte de la discursiva, es que son las empresas extranjeras saqueándonos. Pues la pregunta es, pues ¿cuándo va a haber una empresa mexicana que lo haga? Porque con estas decisiones, ¿sabes quién es el que pierde? El empresario mexicano, no el extranjero. El extranjero, hoy lo comentabas, con los tratados de libre comercio, tiene un país que va a exigir a México que le repare el daño. El problema es el empresario mexicano, que es su mismo Estado, o sea, el gobierno federal, el que le está poniendo el pie. Entonces, ¿cómo vamos a crecer industria nacional si el gobierno constantemente la está trabando? No, ¿y cómo vas a especializar a la industria? Exacto. Porque lo estás especializando en acciones que van contrarias hacia donde el mundo va y que es la cultura del cuidado de la ecología, etcétera. Vamos a las preguntas que nos tienen aquí en el auditorio. Abel, buenos días, saludos, excelente tema. Arturo Salcedo, buen día. Enrique Giles, buenos días. Aramayo, buenos días. Ramiro Cisneros, un tema muy interesante. Eduardo López, Alejandro Ríos, Julio César Campos, Edgar Buzón, Salvador Jiménez Padilla, buenos días. Miguel Jiménez Puga, buenos días. Adolfo Muñoz Torres, un experto en ecología, buenos días. Gil Gordillo, buenos días. Francisco Díaz Chávez, buenos días. Y por acá, Carlos Castillo, buenos días. Hilarión Castañeda, buenos días. Humberto Martel, buenos días. ¿Puedes sintetizar qué conceptos son los que se cambiaron en esta ley?
El despacho eléctrico, esto en términos llanos y simples, es el orden en el que se va a generar la energía y va a entrar a la red. Hoy, como comentábamos al inicio del programa, entraba la más barata. No había distinción si era de CFE, si era de un privado. De tu casa, ajá, no. Y además esto va más enfocado al tema de los parques, a lo que le llaman utility. Qué bueno que aclaras esta situación. Sí. O sea, cambia algo de que lo que ya se ganó, que las personas tienen acceso a generar una energía limpia desde sus casas o desde su fraccionamiento o desde su centro comercial. ¿Esto tiene algún cambio para este sector? Y si no lo tiene para este sector, ¿para quién sí de forma inmediata? No lo tiene para ese sector que comentas, lo tiene para las grandes instalaciones, porque ellos entran en una lógica de despacho que controla una institución, un organismo descentralizado que es el SENACE, y entonces el SENACE pues es el que controla la red eléctrica en realidad. CFE le da mantenimiento, pero SENACE es el que hace pues la planeación, el despacho, es el que te dice apágate tú, préndete tú, súbele, bájale, ¿no? En términos llanos y simples, quien hace eso es el SENACE, que además fue el que hizo los comunicados de los apagones, ¿no? Entonces, aquí fue el SENACE, el SENACE, sí. El que hace este cambio más bien, es para que el SENACE, en vez de decirle a la más barata, tú eres el más barato, entra, es para decirle a las fuentes que quiere el gobierno promover, que hablan mucho de las hidros, pero realmente la hidroeléctrica, y si estamos hablando de fenómenos naturales, no puedes depender de algo que es tan irregular, ¿no? Exacto. Aquí en México, hemos afortunadamente, por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenido buenos años de lluvias, pero pues que no se nos olvide años como el 2011, 2010, que hubo sequías, ¿no? Y además el agua, por la misma ley, pues dice que es propiedad de la Conagua, y ellos son los que tienen que estar diciendo cuándo verter y cuándo no. ¿Por qué? Porque el agua la utilizamos pues para la agricultura, para el consumo humano. No podemos basarla en una lógica eléctrica porque es un bien de una primera necesidad, ¿no? Entonces, bueno, dicen, vamos a empezar con las hidros y luego vamos a meter combustorio, prácticamente. O sea, tenemos que quemar combustorio a más no poder. Somos un país que está generando una demasiada de combustorio. Esto eleva los costos, porque a pesar que es una fuente en desuso, que luego esto es una pregunta que también hacen, bueno, si nadie está usando el combustorio, como ustedes dicen, ¿por qué es tan caro generar con algo que nadie usa? Usualmente pues sería regalado, ¿no? Porque pues, nadie usa. Y el problema es procesar, utilizar, calentar, dar mantenimiento al combustorio. O sea, a pesar de que es una fuente en desuso, no baja de precio el costo. Oye, ahí ese tema yo creo que es muy importante aclarar. ¿De dónde se produce el combustorio? ¿De dónde sale? Del proceso de refinación de los crudos aquí en México, ¿no? O sea, las refinerías en México traen un promedio de 47% de salida es combustóleo, ¿no? De lo que sale como producto terminado. Y antes había mercado, porque se vendía a las fleteras marinas, ¿no? Entonces, pues se usaba en estos buques que ves transportando pues carga, ¿no? Y entonces ellos usaban combustóleo, pero entra la IMO el 1 de enero de 2020, que es una norma internacional que dice que no puedes tener un porcentaje de azufre en el combustible marino mayor al 5%. Y resulta que trae el 15%. Oye, ¿y qué hacen las industrias refinadoras, Estados Unidos, sudamericanas? ¿Qué hacen con el combustóleo? Bueno, es que hay temas, ¿no? En el caso también, el crudo mexicano es un crudo muy pesado, a diferencia del crudo estadounidense. Y lo que sí tiene un uso es que se procesa, se mezcla con otros crudos, que le llaman a hacer ahí una dieta para el proceso de refinado, porque pues las refinerías, por ejemplo, las refinerías en México, que tienen muchos años, se construyeron para crudos ligeros, y hoy pues tenemos crudos muy pesados. Entonces pues cuando una refinería no puede procesar un crudo tan ligero, pues le echan combustóleo para poder elevarle los componentes y poder refinarlo, ¿no? O sea, otra razón más para darle uso a Y es por ahí, párale de contar, hay muy pocas aplicaciones hoy en el combustóleo, porque es un combustible sumamente contaminante. Y lo decías tú hace un momento, ¿hacia dónde está caminando el mundo? Pues a dejar de usar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez va a haber menos aplicaciones y menos clientes para este producto. Vemos las automotrices que le están apostando poco a poco, pero ahí van
a la parte de la energía eléctrica, a la energía eléctrica automática. ¿Cómo le llaman a esta parte, la que se produce en los coches? La cinética. Energía cinética. Y además de que son vehículos pues ya eléctricos, o sea, tenemos muchísimas armadoras que dijeron, yo ya el motor de combustión lo voy a dejar de utilizar. Entonces estamos en una apuesta en sentido contrario, pero a toda velocidad. Por ahí una vez escuché a una persona decir, también analista del sector, vamos, haz de cuenta, en la 45 Norte, en sentido contrario y como a 200 kilómetros por hora. O sea, de la velocidad a la que estamos yendo y el sentido en el que el país está caminando específicamente en este rubro, o sea, pues no deja de sorprendernos, esa es la realidad. ¿Qué pasa con las empresas que invirtieron en esto, que apostaron en un momento a la ley que era y que hoy los intereses de la ley son contrarios a lo que les prometieron? O sea, hay un desencanto con estas empresas extranjeras o locales. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el camino? Pues bueno, el camino que se ha recorrido prácticamente desde que entró esta administración, o sea, ahora que decías que en vez de especializarnos en energías renovables, yo te iba hasta interrumpir y te iba a decir, nos vamos a especializar en amparos. El empresario ya, en vez de volverse un especialista en la tecnología, volverse un especialista en costos, volverse un especialista en finanzas, en lo que su ramo manda, pues nos vamos a volver especialistas en amparos. Entonces, ¿qué va a pasar? Amparos, arbitrajes internacionales. Y mira, cada que este gobierno, en esta administración ha hecho algo así, nos ha ido peor. O sea, nada más, bueno, ahí están los costos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sí. O sea, que están difusos, ¿no? No sabemos si eso no es, ya quedó en era, pero no era, y bueno. Es pues otro mira, tema. Eso es otro tema, exactamente. Pero aquí en esto, fíjate que, perdón que te interrumpa, quedan las dudas porque no se clarifica el daño real. O sea, entendemos que de pronto las empresas extranjeras, las locales, estas inversiones gigantes que hicieron, que se comprometieron su patrimonio, que invirtieron en esta parte, y que de pronto se vean desplazados por la decisión de una persona que es la que regula este tema, o sea, que controla este tema de quien entra a la red a dar servicio de energía, a proveer de energía a la red, y es manejada pues por quién y cuál es el mecanismo de esto, para clarificar si las personas que trabajan ahí van a perder su trabajo o se van a ir, porque hemos visto en los últimos 5 días la fuga de capitales extranjeros impresionante, histórica, de empresas que han decidido dejar de invertir en nosotros, en México, y evidentemente el resultado va a ser desempleo, puestos menos pagados y la fuga también de personas especializadas, pues si aquí no hay donde puedan desarrollarse, tienen que ir hacia donde haya oportunidad. Pero en esta parte, ¿qué opinas de estas empresas y de estas personas? ¿Dónde se va a ver el daño hacia ellos? Lo acabas de comentar. Primero, pérdida de empleos. Y lo estamos viendo. O sea, en Aguascalientes se generaron más de 10,000 empleos para la parte de la construcción de los parques solares que tenemos hoy aquí en el estado. Y además, pues los empleos que están generados, ¿no? De la gente que trabaja en los parques dándoles operación y mantenimiento. ¿En riesgo entonces? Entonces, están en riesgo. Y no se diga, pues, ya lo que conlleva. O sea, porque tú hablas del sector de inversionistas. Ya olvídate que estás en energía. Cuando tú ves que un gobierno toma decisiones contrarias a cualquier lógica, a cualquier tendencia internacional, que no está viendo para enfrente, sino para atrás, pues ya lo que menos te apura es si tú te dedicas a energía. Yo no voy a decir, bueno, el día de mañana, ¿quién me dice que yo, que me dedico a otra cosa, no me vayan a decir lo mismo? Entonces, para terminar, el costo se encarecerá porque lo que metes a la red es más caro. Es más caro. ¿Ya lo vio usted? Pues la Coparmex, muchas gracias a Juan Manuel Ávila que nos acompañaste. Un tema que da para más, un tema que da para que Coparmex siga trabajando y representando a las empresas. Muy bien. Y bueno, pues si tiene más preguntas, háganoslas en el chat, por aquí, en nuestras redes sociales. Y gracias por acompañarnos este día. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. No deje de seguirnos y aquí nos vemos.
balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.